Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. En 1840, por ahí de esa década de 1840, hubo un médico que se hizo muy famoso, que ahora se le conoce como el Salvador de las Madres. Este médico se llamaba Ignaz Semmelweis, algo así, no sé cómo se pronuncia, le vamos a decir Ignaz, pero existió este médico, ¿no? Era especialista en obstetricia, es decir, todo el proceso previo del parto y posparto. Y él estaba trabajando en un hospital general en Viena, era un médico joven, tenía alrededor de 28 años, apenas estaba haciendo experiencia ahí en el campo laboral, estaba en uno de los hospitales más importantes de Europa, y conforme empezó a trabajar ahí, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que pasaba algo raro. En esa época, muchas de las mujeres que daban a luz, al paso de unos días, morían por una fuerte temperatura a causa de una infección. Entonces, este hombre se da cuenta que es una tasa muy alta y empieza a observar qué es lo que pasaba en el hospital, ¿no? En la clínica. Entonces, se da cuenta que hay dos áreas de parto, dos clínicas, dos áreas de parto, ¿no? En una, que era donde morían más mujeres, eran atendidos por doctores y por estudiantes. Y en la otra clínica eran atendidos por mujeres parteras. Entonces, se le hace muy raro que mueran más en una clínica que en la otra. Entonces empieza a observar qué es lo que hacían los doctores y qué es lo que hacían las parteras. Entonces empieza a hacer observaciones y se da cuenta que la clínica donde estaban los doctores y los estudiantes durante el día tenían otras tareas, ¿no? Hacían otras actividades. Y que, por ejemplo, llegaban a tener contacto con cadáveres, personas que fallecían y llevaban esos procedimientos también. Y entonces después pasaban a estas labores de parto. Entonces este médico se le hace raro y propone una solución. Propone que estos médicos se laven las manos antes de pasar con las embarazadas. Y suena tal vez loco, ¿no? Como obvio, ¿no? Pues que se laven las manos. Era obvio que tal vez ese era el problema, ¿no? Pero acuérdate que estamos hablando de 1840, el sector salud, si hoy es malo, pues imagínate en ese entonces no había tantos avances, ¿no? Probablemente sigue pasando esto en el seguro, ¿no? Pero estamos en 1840. Entonces, este hombre se da cuenta, plantea esta solución y decide hacer una prueba en un hospital.
En ese año 1847, la tasa de mortandad para mujeres embarazadas llegó al 18%. Este hombre hace estas implementaciones de lavado de manos y logran reducirlo hasta 1%. De 18% lo bajan a 1%. Incluso hubo 2 meses donde no hubo ninguna muerte por esta causa. Entonces te digo que ahora se le conoce como el salvador de las madres a este doctor y pensaríamos que pues todos le aplaudieron, lo reconocieron y por eso le pusieron el título del salvador de las madres, pero no fue así. Era un médico joven y los doctores experimentados no quisieron reconocer su teoría del lavado de manos. En 1849 es despedido, nadie le hace caso, se burlan de él, de su investigación, es despedido en 1849 y entonces este hombre comienza pues naturalmente con un resentimiento contra sus compañeros médicos, ¿no? Se vuelve muy hostil, muy agresivo, se dice que empezó a tener problemas de salud mental, sus amigos y familiares piensan que se está volviendo loco y lo encierran en un manicomio en Viena. Pero cuando lo quieren llevar, le dicen que van a ir a un hospital, les cree, pero cuando llegan y se da cuenta que no es lo que le habían dicho, intenta escapar, pues obviamente los guardias lo retienen, empiezan a forcejear y lo golpean para poder someterlo. Le ponen ahí se me fue el nombre, la camisa de fuerza, gracias. Le ponen la camisa de fuerza y lo encierran, ¿no? en condiciones muy malas. Este hombre comienza a tener una herida con el paso de los días, probablemente a causa de los golpes que le dieron. Entonces se le hace una infección, esa infección no es bien atendida, se prolonga por el cuerpo y 14 días después muere en 1865. Este hombre muere sin haber sido reconocido con lo que había descubierto del lavado de manos. Este hombre fue silenciado, lo trataron como loco y muere sin ser reconocido. Y yo me preguntaba qué pasaba por la cabeza de los doctores, ¿no? Después, porque este hombre les había dado evidencias, del 18 lo bajó a 1% en el hospital donde lo puso a prueba. ¿Qué pensaban después, no? Yo me imagino si tal vez a la hora de entrar a atender a una mujer embarazada, si su conciencia no les cargaba, ¿no? Y decían, tal vez debería lavarme las manos. O después, cuando veían que esa mujer moría, si no tenían ese cargo de conciencia de decir, tal vez debí lavarme las manos. El orgullo de estos médicos por no querer reconocer que un joven de 28 años los estaba corrigiendo, impidió que tomaran esas medidas y que corrigieran lo que estaba pasando. ¿Cuántas mujeres habrán muerto por el orgullo de estos hombres? Fíjate, hoy retomamos nuestra serie del Evangelio de Lucas y como la hemos suspendido por unos domingos, me gustaría recordarte cuál es el propósito de Lucas cuando escribió el Evangelio. En el capítulo 1, versículo 3 y 4 decía, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce como para que sepas la verdad precisa de las cosas. Ese es el objetivo de Lucas al escribir el Evangelio, que las personas puedan saber con detalle las evidencias que hubo de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y eso es lo que hemos estado estudiando a lo largo de un año, más de un año. Sería bueno que te preguntaras, amigo, ¿cómo estas evidencias que Lucas te ha estado presentando por un año, cómo han cambiado tu vida? Si eso ha cambiado algo en tu vida, ¿no? O quizá te estás comportando como un necio, como estos médicos. Tal vez cada domingo te sientes confrontado, te sientes evidenciado, pero en tu vida no hay ningún cambio, ¿no? Sigues siendo necio. Fíjate, una de las cosas que Jesús dejó claras en su ministerio es, nos decía en el capítulo 5, versículo 31, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, les contestó Jesús.
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Jesús nos dice que el hombre tiene una enfermedad y que Él ha venido a proponer una solución. No solo una solución, sino Él se ha dado como la solución a nuestra enfermedad. Si eso es real, lo has creído, ha cambiado en algo tu vida. Fíjate, Lucas nos cuenta hoy, capítulo 20, esta historia que leíamos, un nuevo enfrentamiento con las autoridades religiosas. Estos necios de corazón, una vez más, tienen oportunidad de reconocer a Cristo como se ha presentado, pero sus corazones son endurecidos y son incapaces de reconocer lo que tienen delante de ellos. Fíjate, vamos a dividir la porción en 3 partes. Vamos a ver la autoridad, la necedad y la piedra angular. La autoridad, la necedad y la piedra angular, ¿va? Entonces, acompáñenme muy breve a orar para poder pasar. Señor, gracias, Padre, por este tiempo, por permitirnos seguir conociéndote, escuchando tu palabra. Te ruego por un milagro, Dios, que dirijas mis palabras, Señor, que pueda ser fiel al texto y que tú nos sigas transformando, Padre, que nos llames al arrepentimiento y que podamos ser transformados, Señor, que podamos salir distintos de aquí, Padre. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sale, entonces, te decía, ¿no? Hoy vemos un nuevo enfrentamiento entre las autoridades judías y Jesús. Pero para que lo entendamos, tenemos que recordar un poco de los capítulos pasados. Ahí, por ahí del capítulo 9, se nos decía que Jesús afirmó su rostro hacia Jerusalén. Es decir, Jesús sabe que ha llegado su hora de morir, tiene que ir a la cruz. Entonces inicia su viaje a Jerusalén. Y lo último que veíamos con Jared hace más o menos un mes era la entrada triunfal, ¿te acuerdas? Jesús manda a sus discípulos a que le consigan un burrito, se monta en él y entra a Jerusalén, lo que conocemos como el Domingo de Ramos, ¿no? La gente tira sus mantos, agita las palmas y gritan: bendito es el que viene en el nombre del Señor. La gente cita el Salmo 118, reconociendo a Jesús como el Mesías que Dios les había prometido tantos años antes. Las autoridades, ¿te acuerdas?, se molestan y esperan que Jesús reprenda a la gente por darle ese título. Y Jesús, ¿te acuerdas qué es lo que les dice? Si ellos no hablan, darán las piedras. Jesús no rechaza el título de Mesías, se lo apropia. Después vemos a limpia en el templo. Jesús corre a todos los vendedores que había en la entrada del templo. Obviamente esto no les gusta a las autoridades del Sanedrín. Y veíamos ahí al final del capítulo 19, versículo 47, todos los días enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Ese es el contexto en el que se encuentra nuestra porción. Jesús acaba de entrar con esta entrada triunfal, grandiosa a Jerusalén. Jesús limpia el templo, corre a los vendedores y las autoridades se molestan. Están enojados con Jesús porque se está entrometiendo en los asuntos del templo, está enseñando en la sinagoga. Es este ambiente el contexto de nuestro capítulo 20. Las autoridades molestas con Jesús, tratando ya de matarlo, y Jesús yendo en contra de ellos. Y es así como inicia nuestra porción, versículo 1 y 2. Dice: un día, mientras Jesús enseñaba en el pueblo del templo, al pueblo en el templo, les predicaba el evangelio. Se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, junto con los ancianos. Dinos, ¿con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Fíjate, se cree que Jesús entra el domingo, el lunes limpia el templo y entonces probablemente estamos en el martes, en esta semana de la pasión de Cristo. Y esta semana se caracteriza por las autoridades poniéndole trampas a Jesús para buscar un pretexto para matarlo. En esta ocasión le preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Estas autoridades quieren acusar a Jesús de blasfemia. ¿Te acuerdas? En el Antiguo Testamento, si alguien se decía profeta de Dios, pero lo que decía no se cumplía, eso era castigado con la muerte.
Estos hombres están tratando de escuchar de la propia voz de Jesús, que es un enviado de Dios. Pero Jesús esta respuesta de Jesús es una de esas que hace evidente la sabiduría de Dios y cómo en realidad nunca lograron acorralarlo. Fíjate ahí en el versículo 3 al 7, Jesús les responde: yo también voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó él. Díganme, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Ellos pues lo discutieron entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era un profeta. Así que le respondieron, no sabemos de dónde era. Estos hombres intentan acorralar a Jesús, ponerlo entre la espada y la pared, y Jesús con una simple pregunta les da la vuelta y les contesta, y ahora ellos están entre la espada y la pared, ¿no? Fíjate, o imagínate más bien la situación. Estamos hablando de miembros del Sanedrín, es decir, eran los letrados, los sabios, los intelectuales del pueblo de Israel, ¿no? Y Jesús les hace una simple pregunta y son incapaces de poder responder por convicción propia a Jesús, sino dice que se tuvieron que poner de acuerdo. Se decían entre sí, si decimos esto, va a pasar esto. Y si decimos esto, el pueblo nos va a apedrear. Son incapaces de dar respuesta a Jesús. Y fíjate las dos opciones que tienen. Si reconocen a Juan como enviado de Dios o lo rechazan. Y la realidad es que el ministerio de Juan había sido bastante exitoso. ¿Te acuerdas cuál era el propósito de Juan? Juan tenía que preparar el camino para el Mesías. Juan llamaba a las personas a que se arrepintieran y las bautizaba, con esa señal de que necesitaban ser limpiados, ser lavados. No solo eso, sino que Juan también apuntaba a Jesús como el verdadero enviado de Dios, el Mesías. En el capítulo 1 de Juan, versículo 29, dice, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y le dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo lo confirma en Hechos, capítulo 19, versículo 4. Dice, Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Jesús no evade la pregunta de las autoridades religiosas, sino simplemente los lleva a que ellos se den cuenta que en realidad saben la respuesta. Si reconocen la autoridad de Juan, entonces le tienen que reconocer a él como el Hijo de Dios. La otra opción es descalificarlo, pero tendrían que enfrentar al pueblo. Prefieren quedar como ignorantes, como incompetentes. Las autoridades religiosas no son capaces de discernir si un profeta es de Dios o no. Prefieren quedar como incompetentes que reconocer lo que es obvio, que Juan provenía de Dios y que Jesús era aquel que había prometido. A estas alturas es obvia la intención de estos hombres. A estas alturas Jesús ya había dado suficiente evidencia. Fíjate cómo les contesta en el versículo 8. Dice, pues entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Jesús les está diciendo, si no son capaces de ser honestos y responder esto, ¿qué sentido tiene que les responda directamente? Ustedes no están buscando la verdad, solo están buscando un pretexto para matar a Jesús, ¿no? ¿Qué sentido tiene? A estas alturas ya estaba claro quién era Jesús. Fíjate, una de las cosas que Jesús había demostrado, Isaías, que demostraban que Jesús era realmente el Mesías. En Isaías capítulo 7, versículo 14 se dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Jesús nace de la Virgen María. Miqueas capítulo 5, versículo 2, pero de ti, Belén, Éfrata, pequeña, entre los clanes de Judá saldrá el que gobernará Israel.
Isaías capítulo 61 habla de cómo el Mesías predicaría, llevaría el evangelio a los pobres, a los oprimidos. Eso fue lo que hizo Jesús. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Jesús cumple con esto también. ¿Te acuerdas cuando Jesús está con sus discípulos en la barca y llega una tempestad y Jesús calma la tormenta y sus discípulos dicen, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Jesús demuestra autoridad sobre la creación, Jesús demuestra autoridad sobre los demonios. ¿Te acuerdas cuando Juan el Bautista manda a preguntarle a Jesús si es él el que esperaban, el Mesías? Lo que contesta Jesús, Lucas capítulo 7, versículo 22. Entonces le respondió a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Jesús reconoce el cumplimiento de todas esas cosas, todas esas profecías en él. Jesús ha dado suficiente evidencia de dónde viene su autoridad. Estos hombres eran expertos en la ley, conocían la ley, la memorizaban. Era imposible que no pudieran darse cuenta el cumplimiento de todo esto en Cristo. Por eso Jesús les responde de esa manera, porque la respuesta es evidente. El problema es que ellos no lo quieren reconocer, no buscan la verdad. Ahora, date cuenta que el problema de estos hombres es su corazón, pero la pregunta es muy importante. ¿Qué autoridad tiene Cristo? A estos hombres les incomodó que Cristo se entrometiera en los asuntos del templo, en la enseñanza en el templo, que corriera a los vendedores. Le estaban preguntando, ¿quién te crees? ¿O quién te acreditó para venir y entrometerte en nuestros asuntos? Acuérdate que Jesús no tenía una educación formal. Jesús era un desconocido para los maestros de la ley y llega a enseñar al templo. ¿Quién te crees? ¿Quién te ha dado esta autoridad? Es lo que están preguntando. ¿Qué autoridad crees que tiene Cristo? Fíjate, A.W. Tozer dice, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. ¿Qué piensas? ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en Jesús? En redes sociales encuentras de todo, ¿no? Encuentras personas que se expresan de Jesús como su mejor amigo, como un buen maestro, hasta se utilizan expresiones cariñosas como chuchito o cosas así. ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en Jesús? ¿Será que de todo eso que te llega a la mente, alguna de esas cosas refleja a Cristo como figura de autoridad en tu vida? Creo que ya he contado esta historia, pero en una ocasión estábamos en un comedor, varias personas, varios amigos, y dentro de eso salió el tema del cristianismo. Y un amigo dijo, sí, yo también soy cristiano, pero yo soy de los que pueden hacer lo que quieras. Entonces todos nos quedamos como, ¿cómo? Él dice, sí, o sea, yo soy cristiano, voy a la iglesia los domingos, pero pues no hay problema, ¿no? Con lo que haga. Obviamente, por el contexto de varones y todo eso, se estaba refiriendo a libertad de acostarse con quien quiera, a libertad de tomar, a libertad de que no rendía cuentas, ¿no? Este amigo tenía a Jesús en su vida, iba a la iglesia, se decía cristiano, pero te puedo aceptar que no representaba una figura de autoridad en su vida. Cristo no tenía ninguna influencia en la toma de decisiones o en la forma en cómo él vivía. Fíjate en Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesús dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo?
Ayer platicaba con una persona, me preguntaba que de qué iba a predicar hoy, le dije que de la autoridad de Cristo, y me decía, ¿y cómo se ve eso en la vida de una persona? ¿Cómo se ve si alguien vive bajo la autoridad de Cristo, no? Fíjate, Jesús dice, ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo. Esta palabra para Señor, ¿te acuerdas? Es Kyrios, y significa dueño, amo o Señor. Cuando Pablo se dice esclavo de Cristo, está pensando en la relación de estas palabras, de amo, de Señor y de esclavo, que vive sometido a la autoridad de su amo. Este amigo evidentemente veía a Cristo de muchas formas, pero no lo veía como Señor o como una figura de autoridad. En la universidad también conocí a una amiga que en la conversación me dijo, oye, yo también creo en Jesús. Le dije, mira, qué chido. Y me dice, sí, de hecho voy a un grupo donde estudiamos la Biblia. Le dije, qué padre, ¿y qué están estudiando? ¿Cómo? Dice, pues normalmente estudiamos a Salomón y a Jesús porque nos gusta mucho aprender de su sabiduría. Y a mí me causó curiosidad porque yo tenía la idea de que esta amiga era media atea, ¿no? O creencias raras. Y entonces empecé a hacer más preguntas y me di cuenta de que en realidad no hablaba de un grupo cristiano, era un grupo de masones. Y entonces, si has escuchado de los masones, ellos tienen una regla para entrar, tienen muchas, ¿no? Pero una de ellas es que tienes que creer en un ser supremo. No importa, puede ser tu perro, puede ser la madre naturaleza, puede ser cualquier cosa, pero que creas en un ser superior. Y al mismo tiempo estudias la Biblia y tratas de aprender de la sabiduría de Jesús. Entonces yo le dije, oye, pero ¿sabes cuál es el principio de la sabiduría? Y me dice, no. Le digo, bueno, pues la Biblia dice que el principio de la sabiduría, le digo, pues es el temor de Dios, ¿no? Y le digo, ¿y qué pasa con todo esto que dice sobre cómo vivimos? Y ella me dijo, no, o sea, Jesús, Salomón fueron muy sabios, pero hay cosas que ya no aplican. Simplemente tú tienes que aprender de lo que dice, pero ya no aplica todo eso, ¿no? Entonces, esta amiga, como este otro amigo, no veían a Jesús como una figura de autoridad, sino como un maestro sabio, ¿no? Que había sabiduría ahí, pero que no tenía ninguna autoridad sobre cómo vivía. Y cuando estudiaba esta porción y pensaba en esta amiga, me preguntaba, ¿qué diferencia hay entre un masón que estudia cada semana Proverbios y el cristiano que viene cada domingo y escucha la predicación, pero que después cuando regresa a su casa, Cristo no tiene ninguna influencia en su toma de decisiones, en cómo vive, en cómo dirige su matrimonio, en cómo toma la decisión de con qué persona involucrarse sentimentalmente? ¿Qué diferencia hay? Tal vez el edificio, el grupo, pero en esa persona en sí, Cristo no representa ninguna autoridad para ninguno de los dos. Otra vez este autor, Tozer, dice, todo el que recibe a Cristo debe rendirse a su autoridad. Decir que lo recibimos cuando en realidad rechazamos su derecho a gobernarnos es un completo absurdo. ¿Has escuchado de personas que dicen, sí, o sea, yo creo en Dios, pero no se someten a una iglesia, no se someten a otras personas, no buscan la voluntad de Dios para sus vidas, para sus tomas de decisiones? Cristo le hace evidente a estas personas que tiene autoridad para hacer esto y mucho más. Fíjate, primer punto, la autoridad de Cristo es evidente. Punto número 2, la necedad de estas autoridades judías. Para profundizar más en por qué es que están rechazando a Cristo estas autoridades, Jesús les cuenta una parábola del versículo 9 al 16. Y esta parábola cuenta la historia de un hombre que planta una viña, pero tal vez ahora se sigue haciendo, yo creo, pero en ese entonces era muy común que el dueño daba en arrendamiento la viña, dejaba que otros hombres la trabajaran y cada cierto tiempo de la cosecha enviaba gente para recoger un porcentaje del fruto,
Podía ser entre el 25 o hasta el 50% de la cosecha, lo que le correspondía por ser dueño de la tierra. Lo demás se lo quedaban los labradores. Entonces, Jesús plantea esta situación, pero el conflicto en la parábola es que cuando el dueño envía a sus siervos por lo que le correspondía, el fruto que le tenían que dar, los labradores maltratan a cada uno de sus siervos y los mandan con las manos vacías. Este dueño finalmente dice, bueno, tal vez es necesario que envíe a mi hijo, pensando que a él sí lo van a respetar, lo envía y también lo matan. Fíjate ahí en el versículo 14 al 16. Pero cuando lo vieron al hijo, los labradores trataron el asunto. Este es el heredero, dijeron, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Qué les hará el dueño? Volverá, acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros. Al oír esto, la gente exclamó, Dios no lo quiera. Fíjate, esta era una parábola muy fácil de entender para la audiencia, porque Jesús está usando imágenes muy presentes para el pueblo de Israel. Está hablando de una viña. Fíjate, el Salmo 80, versículo 8, dice, de Egipto trajiste una vid, expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste. El salmista está recordando cuando Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva al desierto, hace un pacto con ellos y les entrega una tierra prometida, la tierra prometida, los siembra en la tierra prometida. Fíjate, Isaías, versículo 1 y 2 dice, cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Fíjate cómo termina. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Esa es la historia del pueblo de Israel y es lo que Jesús está representando en la parábola. Dios sembrando una viña y delegándola a las autoridades, les da un marco de cuidado, les da la ley, los protege, esperando que puedan dar buen fruto. Pero tristemente nunca sucede eso. Dice que acaba dando uvas agrias. Jesús está hablando del pueblo, de sus líderes y del rechazo constante a los siervos que Dios les enviaba. ¿Te acuerdas? En el Antiguo Testamento constantemente maltrataban a los profetas que Dios enviaba. Un ejemplo es Zacarías en 2 de Crónicas, capítulo 24, versículos 20 al 22. Dice, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Zebedeo, y presentándose ante el pueblo, declaró, así dice el Señor, ¿por qué desobedecen mis mandamientos? De este modo no prosperarán. Como me han abandonado, yo también los abandonaré. Pero ellos conspiraron contra Zacarías, hijo de Joiada, y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio del templo del Señor. ¿Por qué matan a Zacarías? Porque les viene a predicar el juicio de Dios. El pueblo, el rey, no están conformes y mejor lo matan. Fíjate, Matthew Henry sobre este pasaje dice, cuando Zacarías habló bajo el poder del Espíritu, fue como una espada que penetró sus conciencias endurecidas. En lugar de arrepentirse, lo asesinaron para silenciar su voz. ¿Por qué lo matan? Porque no les gustó lo que les dijo Zacarías. Hay otra historia del rey Acab, del rey Josafat, de Micaías. Esta historia es famosa por cómo responde el rey Acab. Este rey quiere ir a recuperar un terreno, un territorio que se había perdido. Y entonces toma la decisión de ir a la guerra para recuperar ese territorio. Entonces viene el rey Josafat y le dice, oye, sería bueno que consultemos la voluntad de Dios, si Dios quiere que vayamos o no. Y entonces mandan a traer 400 profetas y los profetas le aplauden, le dicen, sí, vaya. Entonces a Josafat se le hace muy raro y dice, oye,
no hay un profeta de Yahvé, de Dios, del Señor. Y fíjate la respuesta del rey Acab. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 8, dice, el rey de Israel le respondió, todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal, porque nunca me profetiza nada bueno. Solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Amlá. Si sigues leyendo el capítulo, le terminan dando una bofetada a Micaías porque profetiza en su contra y lo terminan metiendo a la cárcel. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce como lo aborrezco. Otras dicen lo detesto o lo odio, porque nunca me profetiza nada bueno. Fíjate, un comentarista dice, el hombre natural odia ser humillado. Los profetas traían palabras que reducían al hombre y exaltaban a Dios. Por eso preferían a falsos profetas que les aseguraran paz cuando no había paz. ¿Por qué mataban a los profetas? Porque no les decían lo que querían escuchar. Jesús les está mostrando el patrón repetitivo que han estado siguiendo a estas autoridades judías. En el Antiguo Testamento mataban a los profetas de Dios. Ahora llega Juan el Bautista y ellos tampoco lo quieren reconocer. Y Jesús les anticipa que finalmente también matarán al Hijo de Dios, al Hijo del dueño de la viña. Estos hombres rechazan a Juan y rechazan a Jesús porque no encajaba en la idea que ellos tenían de un Mesías. No encajaba con lo que ellos querían construir de Israel. ¿Te acuerdas qué era lo que les preocupaba a estos hombres? En Juan capítulo 11, versículo 47 y 48 dice, entonces, esto es después de que Jesús resucita a Lázaro, dice, entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron, este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Y aquí este pasaje es tristísimo porque por un lado ellos reconocen que están viendo las señales, los milagros. No hay forma de negar eso. Pero por el otro dejan a un lado eso y se enfocan en lo que puede pasar. No se preguntan si esas señales y milagros provienen de Dios, sino les preocupa que los romanos vengan y destruyan lo que ellos han construido, su templo, su nación. ¿Te acuerdas cuando Jesús les hace esta pregunta? Ellos no están preocupados por averiguar cuál es la respuesta correcta, sino cuál es la respuesta que menos les perjudica en sus intereses. Esta parábola reflejaba lo que estaban haciendo estos hombres. Se habían olvidado por completo de cuidar la viña, de procurar que la viña diera un buen fruto, y se estaban intentando apropiar de ella. Calvino lo dice como que estos hombres dejaron de ministrar al pueblo para Dios y comenzaron a ministrarlo para sí. ¿Te acuerdas cómo buscaban el reconocimiento? ¿Cómo les gustaba que los reconocieran en las sinagogas? Estos hombres, en lugar de humillarse y apuntar al pueblo a la necesidad de un Salvador, según ellos cumplían la ley y buscaban el reconocimiento. Al igual que los médicos que fueron incapaces de reconocer lo evidente, estos hombres tienen a Cristo mismo enfrente, sanando enfermos, levantando muertos, expulsando demonios, y son incapaces de reconocer la autoridad de Cristo. No es por falta de evidencias, es porque no lo quieren ver. Juan 3, 19, 20. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. No es que no haya evidencias, no es que no haya pruebas,
sino simplemente prefieren otra cosa. Prefieren otro Mesías, un Mesías distinto. ¿Reconoces la autoridad de Cristo de entrometerse en tu vida? Y si no, ¿por qué? Fíjate, Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20, lo que conocemos como la gran comisión, ¿no? Jesús ya resucitado, dice, Jesús se acercó entonces a sus discípulos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Cristo murió en la cruz y se le dio toda autoridad y después esa autoridad la transmite a sus discípulos, a su pueblo, para que vayan y hagan visible el reino de Dios a las naciones. Si te dices cristiano, esa es la gran comisión para ti. Esa es la forma de trabajar la viña para tu Señor. Pregúntate si honestamente estás trabajando en eso o te estás apropiando la viña. Pensaba mucho en la serie de matrimonios, ¿no? Fue una serie que se pidió mucho, fue una serie que se esperaba bastante, que había mucho interés en ese tema y finalmente llegó. Y cuando preparaba este punto me preguntaba, ¿cuántas cosas Dios estará haciendo evidentes, estará sacando a la luz del corazón de todos, solteros, casados, divorciados? ¿Cuántas cosas Dios estará exponiendo, haciendo obvias en la vida de cada uno de nosotros? Pero de todo eso, me preguntaba cuántas disculpas habrá habido en este tiempo. ¿Cuántos matrimonios pidiéndose perdón? ¿Cuántos esposos reconociendo su mal liderazgo? ¿Cuántas mujeres reconociendo que quieren usurpar la autoridad del esposo? ¿Será que de verdad estamos respondiendo a la autoridad de Dios en el matrimonio, en la soltería, en el noviazgo, en el divorcio? ¿O será que estemos siendo endurecidos, necios? Qué triste sería que termine la serie de matrimonios y tu matrimonio esté tal cual como cuando empezó. Qué triste sería que como soltero, al terminar esta serie, estés tan insatisfecho que como cuando empezó. Platicaba con una de mis hermanas en la semana que oraba por los jóvenes porque esta serie está siendo evidente, me refiero a matrimonios, que muchas veces nos frustramos porque no encontramos a alguien, porque pensamos que nos estamos perdiendo o que más bien Dios nos está privando de algo mejor que lo que yo tengo. Y que estar casado es mejor que la condición en la que me tiene Dios. Y esta serie ha sido muy interesante, ¿no? Porque ha roto con esos mitos culturales y da la realidad del matrimonio, que no todo es perfecto, que no todo es bueno, simplemente es otra forma en la cual Dios santifica a esas personas. Venimos cada domingo, escuchamos el Evangelio, vamos a los grupos pequeños. ¿Cuántas cosas Dios estará exponiendo de nuestro corazón? ¿Estaremos siendo humildes o nos estaremos endureciendo, queriendo apropiarnos de la viña, o realmente estamos buscando expandir el reino de Dios? No se trata de mí, el matrimonio no se trata de mí, se trata de reflejar la fidelidad de Dios. Fíjate, primer punto, la autoridad de Cristo es evidente. Punto número 2, la necedad de estas autoridades, su orgullo era lo que les impedía reconocer lo que era evidente. Y punto número 3, la piedra angular. Versículos 16 al 18. Jesús dice, ¿qué hará el dueño de la viña? Versículo 16, volverá, acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros. Al oír esto, la gente exclamó, Dios no lo quiera. Mirándolos fijamente, Jesús les dijo,
Entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Fíjate cómo responden, Dios no lo quiera. ¿Cómo crees? No. ¿Cómo va a pasar eso? ¿No? ¿Cómo vamos a matar al Hijo de Dios? ¿Cómo va a Dios a darle de sus promesas a otro pueblo que no sea Israel? Parte del orgullo de los fariseos era ese, que pensaban que Dios no podía compartir sus promesas con otros pueblos. Y Jesús les dice, así pasará. Más tarde crucificarían al Hijo de Dios y el Evangelio sería llevado a través de los apóstoles también a los gentiles. Y lo que Jesús está haciendo es que está cerrando con una advertencia. La autoridad de Cristo es evidente, pero habrá consecuencias para aquellos necios que la rechacen. Está dando dos opciones Jesús y lo presenta como la piedra angular. En ese entonces, las construcciones, un edificio, se formaban a partir de una piedra angular. Era una piedra que se cortaba perfectamente y que era la primera que se ponía en la construcción. Y a raíz de esa piedra era que se alineaban todas las demás. Esa era la que daba dirección, forma y sustento a toda la construcción. Jesús les está dejando ver que esa piedra que ellos están rechazando, aunque parezca cuando lo crucifiquen que la han desechado, aún así el reino de Dios se establecerá sobre él, sobre esa piedra. Fíjate, Pedro lo explica mejor que yo. 1 Pedro 2, 6, 8 dice, así dice la Escritura. Miren que pongo en Sión, está citando Isaías 28, miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Hay dos opciones. O reconoces a Cristo como la piedra angular o lo rechazas. Pero Jesús dice, todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Está hablando que habrá consecuencias para aquellos que la rechacen. Cristo vino a resolver un problema, esa enfermedad de la que hablábamos. Cristo vio esa necesidad en el hombre, se humilló, se hizo hombre, vivió entre nosotros, murió y resucitó para dar solución a aquello. Eso es evidente. Lo reconoces o lo rechazas. Fíjate, Filipenses 2, 8 al 11. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que estaba sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que Cristo consiguió en la cruz. Toda autoridad me ha sido dada para juzgar y para salvar. ¿Reconoces o no esa piedra angular? ¿Te acuerdas cuando decía no he venido a buscar a justos, sino a pecadores? ¿Reconoces tus carencias? ¿Reconoces a Cristo como piedra angular?